El movimiento de la Tierra plana es un sistema de creencias moderno, controvertido y pseudocientífico que sostiene que la Tierra es plana en lugar de esférica. Aunque la creencia en una Tierra plana se remonta a civilizaciones antiguas, el movimiento moderno de la Tierra plana comenzó en el siglo XIX con Samuel Robotham, un escritor inglés que promovió esta idea a través de su obra Zetetic Astronomy. Sus ideas inspiraron la formación de la Sociedad Cetética Universal a finales de los años 1800, que más tarde fue sucedida por la Sociedad de la Tierra plana a mediados del siglo XX. Este movimiento experimentó un resurgimiento en el siglo XXI, especialmente debido al auge de las redes sociales, que permitieron a los creyentes conectarse y difundir sus afirmaciones de manera más efectiva. Los terraplanistas rechazan la evidencia científica convencional, incluidas las imágenes satelitales y los datos astronómicos, y en su lugar creen que la industria espacial, los gobiernos y las instituciones científicas están involucrados en una vasta conspiración para ocultar la verdad. Algunos afirman que la gravedad no existe tal como se entiende comúnmente y que el horizonte se ve plano, lo que interpretan como prueba de su cosmovisión. Aunque existen variaciones en las creencias entre los terraplanistas, muchos suscriben a la idea de que la Antártida no es un continente, sino un muro de hielo infranqueable que rodea la Tierra. Este movimiento es altamente controvertido debido a su rechazo de la evidencia científica establecida y su promoción de teorías conspirativas. Los críticos argumentan que los terraplanistas difunden desinformación y socavan la comprensión pública de la ciencia, lo que ha generado una fuerte oposición de científicos, educadores e incluso agencias espaciales como la NASA. A pesar de las críticas, el movimiento ha ganado fuerza en línea y algunos adherentes han organizado conferencias internacionales e intentado realizar experimentos para probar sus afirmaciones, aunque estos esfuerzos a menudo han tenido el efecto contrario, apoyando inadvertidamente el modelo científico convencional. Los críticos suelen señalar la falta de evidencia empírica que respalde las afirmaciones terraplanistas, la dependencia del movimiento en la desinformación y su rechazo de siglos de progreso científico. Pero a pesar de todo esto, el movimiento continúa con fuerza. El movimiento LGBT es un movimiento social y político amplio y diverso, que aboga por los derechos y la aceptación de personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. Sus orígenes modernos se remontan a mediados del siglo XX, aunque la lucha por los derechos LGBT puede rastrearse a lo largo de la historia en diversas culturas. Este movimiento ganó impulso en los Estados Unidos durante la década de 1960, especialmente después de los disturbios de Stonewall en 1969, que fueron una serie de enfrentamientos entre personas LGBT y la policía en la ciudad de Nueva York, ampliamente considerados como el catalizador del movimiento moderno por los derechos LGBT. A lo largo de las décadas, este movimiento se ha expandido a nivel mundial, influyendo en leyes, políticas y actitudes sociales hacia la orientación sexual y la identidad de género. Los activistas y organizaciones LGBT abogan por la igualdad de derechos en áreas como el matrimonio, la adopción, el empleo, la atención médica y el servicio militar. También buscan una mayor aceptación y visibilidad social, enfatizando la importancia de combatir la discriminación, la violencia y el estigma contra las personas LGBT. Muchos en el movimiento promueven conceptos como la fluidez de género y las identidades no binarias, desafiando las nociones tradicionales de género y sexualidad. Los simpatizantes argumentan que el movimiento es esencial para garantizar los derechos humanos y la dignidad de todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Este movimiento ha sido controvertido en diversas sociedades, especialmente entre grupos religiosos y conservadores que se oponen a sus objetivos por razones morales, culturales o ideológicas. Los críticos argumentan que el movimiento desafía las estructuras familiares tradicionales, las creencias religiosas y las normas sociales. En algunos casos, la oposición ha llevado a importantes batallas políticas y legales sobre temas como el matrimonio entre personas del mismo sexo, los derechos de las personas transgénero y la educación inclusiva LGBT en las escuelas. Gobiernos e instituciones de todo el mundo han respondido de manera diferente, con algunos promulgando protecciones y reconociendo los derechos LGBT, mientras que otros han impuesto restricciones o prohibiciones totales.
Los logros notables del movimiento incluyen la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en numerosos países, la derogación de leyes discriminatorias y una mayor representación de personas LGBT en los medios y la política. Las marchas del orgullo y otras manifestaciones públicas han desempeñado un papel clave en la visibilidad y la defensa de derechos, pero las críticas al movimiento provienen a menudo de quienes creen que va demasiado lejos al desafiar las normas sociales. A pesar de la controversia, el movimiento LGBT ha tenido un profundo impacto en el progreso social y legal en todo el mundo. El movimiento antivacunas o movimiento anti-vaxxer es un movimiento social controvertido que se opone a algunas o todas las vacunas, citando con frecuencia preocupaciones sobre la seguridad, la libertad personal o teorías de conspiración relacionadas con compañías farmacéuticas y gobiernos. Si bien el escepticismo hacia las vacunas existe desde el desarrollo de la primera vacuna en los siglos XVIII y XIX, el movimiento antivacunas moderno cobró impulso a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Un punto de inflexión importante ocurrió en 1998, cuando el médico británico Andrew Wakefield publicó un estudio fraudulento que vinculaba la vacuna triple vírica, MMR, con el autismo. Aunque su investigación fue posteriormente desacreditada y retractada, alimentó un temor generalizado y una desconfianza hacia las vacunas, especialmente entre padres. Los antivacunas generalmente creen que las vacunas causan efectos secundarios nocivos, como autismo, enfermedades autoinmunes u otros problemas crónicos de salud. Muchos también argumentan que la inmunidad natural es superior a la inmunidad inducida por vacunas, a pesar de la abrumadora evidencia científica en contra. Algunos consideran que los mandatos de vacunación son un abuso de poder del gobierno y una violación de las libertades personales. Dentro del movimiento existen variaciones de creencias, desde quienes se oponen a todas las vacunas hasta quienes solo cuestionan algunas específicas. Las teorías de conspiración desempeñan un papel significativo en el movimiento, con afirmaciones de que las compañías farmacéuticas, los gobiernos y las organizaciones de salud suprimen información sobre los peligros de las vacunas con fines de lucro. El movimiento es controvertido porque rechaza la abrumadora evidencia científica que respalda la seguridad y eficacia de las vacunas. Los críticos argumentan que la desinformación antivacunas ha llevado al resurgimiento de enfermedades prevenibles, como el sarampión y la polio, en áreas donde las tasas de vacunación han disminuido. Funcionarios de salud pública advierten que la renuencia a vacunarse pone en peligro no solo a quienes rechazan las vacunas, sino también a poblaciones vulnerables que dependen de la inmunidad colectiva. La pandemia de COVID-19 intensificó aún más la controversia, ya que la desinformación sobre las vacunas contra el COVID-19 se propagó rápidamente en las redes sociales, lo que provocó protestas, resistencia a las medidas de salud pública y una mayor polarización. Algunas figuras del movimiento, como Robert F. Kennedy Jr., han ganado prominencia promoviendo el escepticismo hacia las vacunas a través de libros, películas y presentaciones públicas. Los críticos argumentan que el movimiento antivacunas prospera gracias a la desinformación, el miedo y la desconfianza en la ciencia, y que con frecuencia pone en peligro la salud pública. A pesar de esto, el movimiento continúa atrayendo seguidores, especialmente en comunidades en línea, donde la desconfianza en la medicina convencional y en las instituciones gubernamentales alimenta el escepticismo persistente sobre las vacunas. El movimiento del macho alfa es un movimiento social e ideológico controvertido que promueve la masculinidad tradicional y el liderazgo masculino jerárquico. El concepto de macho alfa se origina en estudios sobre el comportamiento animal, específicamente investigaciones sobre lobos, que sugerían que ciertos machos ascendían a la cima de las jerarquías sociales. Aunque esta investigación original fue posteriormente desacreditada, la idea persistió y se volvió popular en círculos de autoayuda, consejos sobre citas y comunidades en línea que promueven la hipermasculinidad. El movimiento ganó tracción a principios de los años 2000 con el auge de la manosfera, una colección de comunidades en línea centradas en la masculinidad, las relaciones y la superación personal masculina. Los defensores del macho alfa creen típicamente que los hombres deben abrazar cualidades como la confianza, la asertividad, la competitividad y la dominancia para tener éxito en la vida, particularmente en el ámbito de las citas, los negocios y las interacciones sociales.
Muchos seguidores rechazan las visiones modernas sobre la igualdad de género, argumentando que el feminismo ha debilitado a los hombres y ha alterado los roles de género tradicionales. Algunos creen que las mujeres solo buscan hombres dominantes y exitosos, mientras que otros se enfocan en la superación personal, la acumulación de riqueza y la condición física como caminos hacia el estatus alfa. El movimiento incluye varios subgrupos, desde artistas del ligue que enseñan técnicas de seducción hasta activistas por los derechos de los hombres que desafían las desventajas legales y sociales percibidas que enfrentan los varones. Este movimiento es controvertido debido a su asociación con la misoginia, la masculinidad tóxica y la oposición a los roles de género progresistas. Los críticos argumentan que la ideología del macho alfa promueve expectativas poco saludables e irreales para los hombres, alentando la represión emocional, la agresividad y una definición limitada del éxito. Algunos segmentos del movimiento han sido vinculados al acoso en línea, especialmente hacia mujeres, feministas y hombres que no se ajustan a los ideales masculinos tradicionales. Figuras notables asociadas con el movimiento incluyen a Andrew Tate, un ex kickboxer convertido en personalidad de redes sociales que promueve la autodisciplina extrema, la independencia financiera y los roles de género tradicionales, a menudo haciendo declaraciones controvertidas sobre las mujeres en las relaciones. Otros, como Jordan Peterson, aunque no forman parte explícita del movimiento, han influido en los debates sobre masculinidad, jerarquía y responsabilidad personal. Los críticos argumentan que el concepto de macho alfa se basa en ciencia defectuosa y normas sociales obsoletas, reforzando estereotipos dañinos en lugar de fomentar una mejora personal genuina. A pesar de la reacción generalizada en contra, el movimiento continúa creciendo, especialmente entre hombres jóvenes que buscan orientación en una era de dinámicas sociales cambiantes y expectativas de género en evolución. Antifa, abreviatura de antifascista, es un movimiento descentralizado y vagamente organizado que se opone a las ideologías de extrema derecha, el fascismo, la supremacía blanca y el autoritarismo. Este movimiento tiene raíces históricas en grupos antifascistas del siglo XX, especialmente en Europa, donde los activistas se opusieron al ascenso de los camisas negras de Mussolini y los camisas pardas de Hitler. Los grupos antifa modernos surgieron a finales del siglo XX y en el siglo XXI, particularmente en los Estados Unidos y Europa, ganando notoriedad en respuesta al resurgimiento de los movimientos nacionalistas y de extrema derecha. A diferencia de las organizaciones políticas tradicionales, Antifa no tiene liderazgo centralizado ni membresía oficial, operando en su lugar como una red de activistas y grupos afiliados libremente. Los activistas de Antifa creen en la acción directa para combatir los movimientos fascistas y de extrema derecha. Esto incluye protestar en manifestaciones de nacionalistas blancos, confrontar a grupos extremistas y desbaratar eventos que asocian con autoritarismo u opresión. Algunos miembros abogan por tácticas agresivas, como daños a la propiedad, contra manifestaciones y doxing. Otros se enfocan en la organización comunitaria, la educación y los esfuerzos de ayuda mutua para contrarrestar la propagación de ideologías extremistas. Este movimiento generalmente se alinea con principios de izquierda y anarquistas, rechazando el liberalismo dominante, que muchos simpatizantes de Antifa consideran demasiado pasivo para confrontar al fascismo. Este movimiento es controvertido debido a sus tácticas confrontacionales, específicamente su disposición a usar la violencia y la destrucción de propiedad para alcanzar sus objetivos. Los críticos argumentan que los métodos de Antifa socavan los principios democráticos, así como la libertad de expresión, al silenciar a los oponentes políticos mediante la intimidación y la fuerza. Los incidentes de enfrentamientos entre activistas de Antifa y grupos de extrema derecha, específicamente durante protestas y manifestaciones, han provocado una amplia cobertura mediática y debate político. Algunos activistas de Antifa han estado involucrados en peleas callejeras, vandalismo y ataques a símbolos del capitalismo, como edificios corporativos y estaciones de policía. Sin embargo, los simpatizantes argumentan que sus acciones están justificadas como una respuesta necesaria ante los peligros del fascismo y la supremacía blanca. Los críticos de Antifa, incluidos políticos conservadores y agencias de aplicación de la ley, han etiquetado al grupo como extremista y lo han acusado de ser una organización terrorista. Sin embargo, los simpatizantes argumentan que Antifa es una fuerza reaccionaria contra el auge del autoritarismo.
más que un grupo terrorista organizado. Antifa sigue siendo una fuerza polarizadora en el discurso político moderno, con debates sobre su legitimidad, ética y eficacia que continúan moldeando la percepción pública. El movimiento incel, abreviatura de celibato involuntario, es una subcultura en línea compuesta principalmente por hombres que sienten que no pueden formar relaciones románticas o sexuales a pesar de desearlas. El término incel fue acuñado originalmente en la década de 1990 por una mujer canadiense que creó un grupo de apoyo en línea para personas con dificultades románticas. Sin embargo, con el tiempo, el movimiento adoptó un tono más oscuro y radical, específicamente en foros de internet dominados por hombres. Para la década de 2010, las comunidades incel se habían vuelto notorias por promover la misoginia, la autocompasión y, en casos extremos, la violencia. Los incels generalmente creen que la sociedad moderna, el feminismo y los cambios en la dinámica de género han hecho difícil o imposible para ciertos hombres, específicamente aquellos que describen como poco atractivos o socialmente torpes, encontrar parejas románticas. Muchos incels abrazan la ideología de la píldora negra, que sugiere que el éxito romántico está determinado principalmente por la genética y que la superación personal es inútil. Algunos incels categorizan a las personas según la percepción de atractivo, refiriéndose a los hombres convencionalmente atractivos como Chads y a las mujeres deseables como Stacy's, culpándolos a menudo por su exclusión social. Aunque no todos los incels abogan por la violencia, algunos miembros del movimiento expresan un resentimiento extremo hacia las mujeres y la sociedad en general. Este movimiento es altamente controvertido debido a su asociación con la misoginia en línea y la violencia en el mundo real. Varios ataques masivos de alto perfil han sido vinculados a individuos que se identificaban como incels o que se inspiraron en la ideología incel. Uno de los casos más infames fue la masacre de 2014 en Isla Vista, en la cual Elliot Rodger mató a 6 personas antes de quitarse la vida. Rodger dejó un manifiesto detallando su odio hacia las mujeres y los hombres exitosos, el cual ha sido idolatrado en algunos círculos incels desde entonces. Los críticos argumentan que las comunidades incel fomentan ideologías peligrosas, alientan la radicalización y sirven como cámaras de eco para la autocompasión y la misoginia. Plataformas en línea como Reddit, 4chan y Discord han prohibido o moderado fuertemente el contenido relacionado con incels debido a preocupaciones sobre discursos de odio e incitación a la violencia. Algunos incels rechazan estas visiones extremas y abogan por discusiones más saludables sobre la soledad, la salud mental y las dificultades en las citas, aunque estas perspectivas a menudo quedan opacadas por los elementos más tóxicos del movimiento. El movimiento incel sigue siendo un tema profundamente polarizador, con debates en curso sobre si debe considerarse un síntoma de problemas sociales más amplios o como una ideología extremista peligrosa que merece un mayor escrutinio. El movimiento Femcel, abreviatura de celibato involuntario femenino, es una subcultura en línea compuesta por mujeres que sienten un fuerte odio hacia los hombres y consideran que no pueden formar relaciones románticas. El término Femcel surgió en la década de 2010 como un contrapunto al movimiento incel, predominantemente masculino, y aunque ambos grupos comparten una sensación de frustración por el aislamiento romántico, las comunidades femcel se distinguen por su enfoque en cuestiones de género, discutiendo a menudo los estándares de belleza, las jerarquías sociales y las desventajas sistémicas que creen que les impiden encontrar éxito romántico. Las femcels generalmente creen que la apariencia física, la raza, la edad y el estatus socioeconómico juegan un papel significativo en su incapacidad para atraer parejas. Muchas argumentan que la sociedad impone expectativas poco realistas a las mujeres para que sean convencionalmente atractivas, delgadas y jóvenes, dejando a quienes no cumplen con estos estándares sintiéndose indeseables y pasadas por alto. El movimiento Antifa, abreviatura de antifascista, es una red descentralizada de individuos que se oponen al fascismo, el racismo y otras ideologías relacionadas. Los adherentes han sido motivados por filosofías como el comunismo y el anarquismo. Algunos miembros del Congreso, como los senadores Bill Cassidy, RLA, y Ted Cruz, RTX, ya habían introducido una resolución en 2019 solicitando que Antifa fuera designada como una organización terrorista nacional.
El movimiento incel, abreviatura de célibe involuntario, es una subcultura en línea compuesta principalmente por hombres que sienten que no pueden formar relaciones románticas o sexuales a pesar de desearlas. El término incel fue acuñado originalmente en la década de 1990 por una mujer canadiense que creó un grupo de apoyo en línea para personas que luchaban con dificultades románticas. Sin embargo, con el tiempo, el movimiento adoptó un tono más oscuro y radical, específicamente en foros de internet dominados por hombres. Para la década de 2010, las comunidades incel se habían vuelto notorias por promover la misoginia, la autocompasión y, en casos extremos, la violencia. El movimiento femcel, abreviatura de célibe involuntaria femenina, es una subcultura en línea compuesta por mujeres que sienten que no pueden formar relaciones románticas o sexuales. El término femcel surgió en la década de 2010 como un contrapunto al movimiento incel predominantemente masculino, y aunque ambos grupos comparten una sensación de frustración por el aislamiento romántico, las comunidades femcel se centran en cuestiones de género, discutiendo a menudo los estándares de belleza, las jerarquías sociales y las desventajas sistémicas que creen que les impiden encontrar éxito romántico. Si deseas más información o una exploración más profunda sobre alguno de estos movimientos, no dudes en preguntar. El movimiento ha continuado más allá de la presidencia de Trump, moldeando al Partido Republicano e influyendo en la política conservadora en los Estados Unidos. MAGA ha sido altamente controvertido debido a su fuerte asociación con el estilo de liderazgo polarizador de Trump, sus numerosas afirmaciones falsas sobre la integridad electoral y su postura a menudo combativa hacia los medios de comunicación, oponentes políticos e incluso miembros de su propio partido. Los críticos argumentan que el movimiento fomenta tendencias autoritarias, socava las normas democráticas y alienta teorías de conspiración como QAnon. Muchos partidarios del movimiento MAGA han expresado escepticismo o negación absoluta del resultado de las elecciones presidenciales de 2020, lo que ha llevado a una agitación política significativa. Uno de los eventos más notables y controvertidos vinculados al movimiento MAGA fue el ataque al Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2020. Miles de simpatizantes de Trump, muchos de los cuales se identificaban con el movimiento MAGA, asaltaron el Capitolio en un esfuerzo por anular la certificación de la victoria presidencial de Joe Biden. El motín resultó en múltiples muertes, lesiones a oficiales de la ley y una destrucción generalizada. Tras el ataque, numerosas personas fueron arrestadas y acusadas de delitos que van desde allanamiento hasta conspiración y agresión. Trump fue posteriormente acusado por su papel en incitar al motín, pero fue absuelto en el Senado. Aunque es difícil determinar el número exacto de simpatizantes de MAGA, decenas de millones de estadounidenses votaron por Trump en las elecciones de 2016, 2020 y 2024, lo que indica una base de apoyo amplia. Este movimiento ha sido ampliamente criticado por demócratas, independientes y algunos republicanos, quienes argumentan que promueve el extremismo, socava la fe en la democracia estadounidense y permite la violencia política. A pesar de estas críticas, MAGA sigue siendo una fuerza poderosa dentro del Partido Republicano y continúa moldeando la política conservadora. Los Proud Boys son un grupo extremista de extrema derecha, compuesto exclusivamente por hombres, fundado en 2016 por Gavin McInnes, cofundador de Vice Media. El grupo es conocido por promover el nacionalismo, los roles de género tradicionales y la oposición a lo que consideran la influencia excesiva del feminismo, la corrección política y la ideología de izquierda. Aunque el grupo afirma rechazar el nacionalismo blanco, muchos de sus miembros han sido vinculados a creencias racistas, xenófobas y antisemitas. Los Proud Boys se volvieron ampliamente controvertidos debido a su participación en peleas callejeras, violencia política y manifestaciones de extrema derecha en todo Estados Unidos. Han chocado frecuentemente con activistas de izquierda, específicamente miembros de Antifa, en enfrentamientos violentos durante protestas y manifestaciones. El grupo ganó una atención nacional significativa después de que el presidente Donald Trump, durante un debate en 2020, les dijera que se apartaran y se mantuvieran al margen.
un comentario que fue ampliamente interpretado como un respaldo a sus actividades. Esto llevó a un mayor escrutinio del grupo y su papel en la escalada de tensiones políticas. Uno de los eventos más infames asociados con los Proud Boys fue su participación en el ataque al Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Varios miembros de alto rango, incluido el líder Enrique Tarrio, fueron arrestados y posteriormente condenados por conspiración por su papel en la organización y participación en el motín. Este ataque, destinado a anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, resultó en múltiples muertes, lesiones a oficiales de la ley y una destrucción generalizada de la propiedad gubernamental. En respuesta, los Proud Boys fueron prohibidos en las principales plataformas de redes sociales y su liderazgo enfrentó extensas repercusiones legales. Las estimaciones del tamaño del grupo varían, pero en su apogeo, los Proud Boys tenían varios miles de miembros en múltiples áreas de los Estados Unidos y en el extranjero. Desde entonces, el movimiento ha disminuido en apoyo debido a las represiones legales y disputas internas, pero sigue siendo una presencia en los círculos de extrema derecha. Los críticos argumentan que los Proud Boys promueven el extremismo violento, socavan las instituciones democráticas y contribuyen a la inestabilidad política. Incluso algunos conservadores se han distanciado del grupo, temiendo su asociación con la violencia política. A pesar de todo esto, los Proud Boys continúan atrayendo a individuos atraídos por su retórica agresiva y oposición a la política progresista, convirtiéndolos en una fuerza persistente en el activismo de extrema derecha. El movimiento Groyper es un movimiento político de extrema derecha y a menudo nacionalista blanco en los Estados Unidos, que surgió a finales de la década de 2010. Está asociado en gran medida con el activismo en Internet, puntos de vista anti-inmigración y oposición al conservadurismo convencional, específicamente a figuras e instituciones que consideran insuficientemente de derecha. El movimiento fue nombrado en honor a Groyper, una versión alternativa del meme de Pepe the Frog, que fue popularizado dentro de los círculos de extrema derecha. Aunque los orígenes exactos del movimiento son debatidos, ganó una atención significativa alrededor de 2019, cuando sus seguidores, a menudo llamados Groypers, comenzaron a interrumpir eventos conservadores apuntando específicamente a figuras como Charlie Kirk y Ben Shapiro, a quienes acusaban de promover políticas globalistas y neoconservadoras. En el núcleo del movimiento Groyper hay una creencia en lo que llaman nacionalismo America First, un rechazo al conservadurismo convencional y un énfasis en mantener lo que perciben como valores tradicionales occidentales y cristianos. Muchos dentro del movimiento apoyan posturas extremas anti-inmigración, oposición a los derechos LGBT y escepticismo hacia el apoyo de Estados Unidos a Israel. Su retórica a menudo coquetea con ideas antisemitas y racistas, lo que lleva a los críticos a etiquetarlos como un movimiento nacionalista blanco. El grupo utiliza con frecuencia el troleo, los memes y el acoso en línea para difundir su mensaje y atacar a los oponentes. Una de las figuras más notables asociadas con el movimiento es Nicolás J. Fuentes, un comentarista de extrema derecha que ha desempeñado un papel importante en la formación de la ideología Groyper. Fuentes, quien ganó atención por sus declaraciones inflamatorias sobre la raza, la inmigración y la influencia judía en la política, se ha convertido en un líder central del movimiento. Bajo su liderazgo, los Groypers han organizado protestas, interrumpido eventos e intentado impulsar su ideología dentro del discurso conservador dominante. Notablemente, en 2021, Fuentes y algunos Groypers estuvieron involucrados en el movimiento Stop the Steal, que buscaba anular los resultados de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020. Fuentes también estuvo presente en el asalto al Capitolio del 6 de enero, aunque su participación directa sigue siendo objeto de investigación. Este movimiento ha sido ampliamente criticado desde todo el espectro político, ya que los conservadores tradicionales ven a los Groypers como extremistas que dañan la causa conservadora, mientras que los críticos de izquierda y centro los condenan por promover el racismo, el antisemitismo y puntos de vista autoritarios.
A pesar de su notoriedad, el movimiento Groyper sigue siendo una entidad marginal, prohibida en gran medida de las principales plataformas de redes sociales debido a violaciones de las políticas contra el discurso de odio. Sin embargo, su influencia persiste en comunidades en línea de extrema derecha, y sus intentos de irrumpir en espacios conservadores dominantes continúan haciéndolos una fuerza controvertida y polarizante en la política estadounidense. El movimiento White Lives Matter, abreviado WLM, es un eslogan y red nacionalista blanca y supremacista blanca que surgió como respuesta al movimiento Black Lives Matter. La frase ganó tracción por primera vez a mediados de la década de 2010, como una declaración reaccionaria ante las protestas y el activismo por la justicia racial asociados con BLM, pero desde entonces ha sido cooptada por grupos extremistas. Si bien algunos partidarios afirman que se trata de abogar por los derechos y preocupaciones de las personas blancas, el movimiento ha sido ampliamente criticado por promover ideologías racistas, xenófobas y antisemitas. White Lives Matter ha sido controvertido debido a su asociación con grupos de odio en sus esfuerzos por deslegitimar los debates sobre la desigualdad racial. El Southern Poverty Law Center y la Liga Antidifamación lo han clasificado como un movimiento supremacista blanco, señalando que sirve como un grito de guerra para extremistas de derecha que se oponen al multiculturalismo y la diversidad. Este movimiento ha estado vinculado a varias manifestaciones de extrema derecha, incluida la mortal manifestación Unite the Right de 2017 en Charlottesville, Virginia, donde se reunieron grupos supremacistas blancos, lo que llevó a enfrentamientos violentos y a la muerte de la contramanifestante Heather Heyer. Uno de los momentos más notorios relacionados con White Lives Matter ocurrió en 2022, cuando el rapero Kanye West y la comentarista conservadora Candace Owens usaron camisetas con el lema White Lives Matter en un desfile de moda en París, provocando una controversia generalizada. Mientras argumentaban que la frase tenía la intención de desafiar la corrección política y destacar los dobles estándares en el discurso racial, los críticos lo vieron como un respaldo a la ideología nacionalista blanca. Aunque el número exacto de seguidores no está claro, White Lives Matter ha sido promovido por comunidades descentralizadas en línea y grupos extremistas locales. Las organizaciones nacionalistas blancas han utilizado el eslogan para reclutar miembros y difundir propaganda, especialmente a través de las redes sociales. Los críticos argumentan que White Lives Matter no es un movimiento legítimo de derechos civiles, sino una respuesta racista diseñada para socavar los esfuerzos de justicia racial. Ha sido condenado por fomentar el discurso de odio, incitar a la división y proporcionar una plataforma para ideologías supremacistas blancas. Si bien algunos conservadores tradicionales evitan la afiliación directa con el movimiento, su retórica continúa siendo repetida en círculos de extrema derecha, lo que lo convierte en una fuerza persistente y controvertida en la política racial. Muchas gracias por ver este video, y si aprendiste algo, asegúrate de dejar un me gusta. Comenta abajo tus pensamientos sobre cualquier cosa que discutí en este video. Y suscríbete si te gustaría ver una parte 2 o más videos como este. Gracias nuevamente y adiós.